Para resolver este problema, extraemos los datos siguientes. Nos preguntan cuánto avanza horizontalmente, eso sería X. Una rapidez inicial de 40 metros por segundo. Y un ángulo de 60 grados. Cuando asciende, vamos a poner un valor Y de 35 metros. Incluimos el valor de la gravedad de 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Esto sería los datos. La figura hay que pensar en una superficie horizontal y luego puedes pensar en el lanzamiento del proyectil. Entonces vamos a suponer que es ahí. El proyectil pues va a ir hacia arriba y luego escribir pues una curva parabólica, se dirige pues hacia abajo. Suponemos que este sea el proyectil. Entonces vamos a tener una altura cuando está ascendiendo. A esta altura pues le hemos llamado valor Y. Y por acá tengo la rapidez inicial, el ángulo, este es el suelo, y la distancia X, pues la distancia horizontal que me están pidiendo. Es decir, esta distancia es la que me piden. Esto le habíamos llamado X. Bueno, ahí tengo la figura. Nos preguntan es X. ¿Cuánto avanza horizontalmente cuando el proyectil ha subido 35 metros? Pasamos a los cálculos. Bueno, si examinamos la figura, el proyectil es lanzado y al momento que lo hace en esta dirección, tanto avanza horizontalmente como sube, o sea, tiene una altura. En algún momento tiene esta altura de 35 metros. Queremos investigar cuando ha subido 35 metros, cuánto avanza horizontalmente.
Entonces el tiempo va a ser lo mismo, tanto para ascenso como para descenso, para el avance. Entonces, si los tiempos son iguales, lo primero que debemos hacer es calcular el tiempo. Para ello, pues recurrimos a la fórmula que ya conocemos con la altura, ¿no? Variación de altura es igual a la velocidad inicial vertical por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Como en esta fórmula trabaja el tiempo, por eso la elijo, que es lo que busco, el tiempo. La variación de altura significa siempre altura final menos altura inicial. Y la velocidad inicial vertical siempre es velocidad inicial por el seno del ángulo. Eso equivale a decir velocidad inicial vertical multiplicado por el tiempo menos un medio gravedad por tiempo cuadrado, que lo ubico aquí debajo, por el espacio. En este caso, pues la altura inicial es 0 y lo que me queda es la altura final, que la reemplazo con la letra Y. Entonces me queda Y igual velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Bueno, ya me toca reemplazar el valor de Y, 35 metros. El valor de la velocidad inicial, 40 metros sobre segundo por el seno de 60 grados por el tiempo menos un medio por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo cuadrado. Hago las operaciones. Queda 35 metros igual. Hay que multiplicar 40 por el seno de 60. 34,64 metros por segundos por el tiempo menos un medio de la gravedad, que es 4,9 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo cuadrado.
Suprimo las unidades para poder facilitar los cálculos. Y me queda de esta manera. He suprimido las unidades para facilitar los cálculos. Le doy la forma de ecuación de segundo grado, ordenado. Todo paso al primer miembro. Quedaría 4.9t cuadrado menos 34,64 t más 35 igual 0. Aquí hay una parte que me interesaría que ustedes, si no han visto, lo recuerden. Voy a poner por aquí recordar el tema en matemáticas. Referido a ecuación de segundo grado. A ver, una ecuación en matemáticas en segundo grado siempre se presenta así. AX cuadrado más BX más C igual a 0. Esta es la ecuación, ¿no? La fórmula para hallar el valor de X en matemática dice así: menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC. Todo eso sobre 2A, ¿no? Ya. Esta es la fórmula. Correcto. Si usted mira, observe, esta ecuación que está aquí, igualada a 0, se parece a la ecuación que está acá. Solo que en vez de la X, tengo la letra T. El valor A es 4,9. El valor B es este valor negativo, 34,64. Y el valor C es 35. Entonces lo que hago es aplicar esta fórmula para hallar tiempo. En vez de la letra T está X acá. Entonces aquí vamos a escribir, se aplica fórmula general de la ecuación de segundo grado. Entonces aquí voy a aplicar eso. Entonces T en vez de X, ¿no? Es igual. La fórmula dice menos B. Significa el valor de B cambiado de signo. En este caso corresponde a 34,64. Más
menos, tal como dice la fórmula, raíz cuadrada de el valor de b, que es menos 34,64, lo elevo al cuadrado, menos el valor de 4 por el valor de A, que es 4,9, y por el valor de C, que es 35. A, B y C son los coeficientes, ¿no? Recuerde ese orden. Por eso es que se ordena y se iguala a 0 para poder aplicar la fórmula. Luego, todo esto se divide para 2 que multiplica al valor de A, que es 4,9. Entonces, realice las operaciones y tendríamos lo siguiente. A ver. 34,64 más menos raíz cuadrada de, aquí tendríamos 34,64 al cuadrado, menos 4 por 4,9 y por 35. Me da 513,9296. Eso me sale al operar ahí dentro de la raíz, ¿no? Sobre 9,8. Muy bien. Sigo con el trabajo de calcular. Tiempo igual a 34,64 más menos la raíz cuadrada de el valor que teníamos antes, 22,67. Todo esto dividido para 9,8. Bueno, aquí voy a tener dos valores. Un valor con el signo más sería 34,64 más 22,67 me da 57,31 sobre 9,8, ¿no? Y el otro valor que me sale es con el signo menos, 34,64 menos 22,67, 11,97 sobre 9,8. En el primer caso, pues, tengo que dividir, ¿no? 57,31 para 9,8 me da 5,85 segundos.
Y en el otro caso, 11,97 dividido para 9,8, 1,22 segundos. Las dos respuestas son positivas, son aceptables, pero hay que interpretar. La primera es cuando el proyectil ya desciende, ¿no? Y el otro, cuando el proyectil está ascendiendo. Eso es la explicación, ¿no? En el uno cuando está descendiendo y en el otro cuando está ascendiendo. Si miramos la figura, pues entendemos eso. A ver, aquí se entiende que el proyectil asciende hasta alcanzar una altura máxima y ahí comienza a bajar. Como aquí en el problema dice cuando asciende, o sea que asciende 35 metros, es decir, cuando va, todavía no alcanza la altura máxima, empleará menos tiempo, porque cuando baja, en algún momento también va a tener una altura de 35 metros. Entonces, por aquí a lo mejor también habrá 35 metros, pero ahí habrá transcurrido más tiempo y habrá avanzado más. Lo que nos preguntan es el avance cuando está ascendiendo. O sea, vamos a considerar el caso del menor tiempo. ¿Sí? Entonces, cálculo del tiempo en el ascenso, ¿no? En el ascenso, solo en el ascenso. Cálculo del tiempo en el ascenso. Entonces aquí el tiempo, vamos a colocarlo con negrito. ,22 segundos. Este es el tiempo que voy a trabajar. Entonces, avance horizontal es entonces el avance horizontal es, a ver, el avance horizontal habíamos puesto X y esto es igual a la velocidad horizontal por el tiempo. Pero el avance horizontal trabaja con la velocidad horizontal que equivale a velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y eso por el tiempo. Por lo tanto, la velocidad inicial es de 40, ¿no? 40 metros sobre segundos por el coseno de 60 grados y por 1,22 segundos. Lo que significa que se eliminan los segundos y va a quedarme que X es igual, hay que multiplicar
40 por el coseno de 60 y por 1,22. Entonces 24,4 metros. ¿Qué vendría a ser la respuesta al problema? Es decir que en el ejemplo, si usted se fija en la figura, cuando ha subido 35 metros, ha avanzado horizontalmente 24,4 metros. Que era la pregunta. ¿Cuánto avanza cuando ha subido 35 metros? Entonces, todos los cálculos obedecieron a eso. Primero, saber el tiempo para multiplicar la velocidad horizontal por el tiempo y ahí encontrar el avance horizontal. Preguntas hasta el momento. Vamos al problema entonces 15. En el problema anterior, calcular integral A, tiempo que emplea el proyectil alcanzar la altura máxima, y literal B, la altura máxima. Dos cosas que nos piden determinar. Entonces volvemos a escribir los datos del problema anterior. Este de aquí era 40 metros por segundo. El ángulo 60 grados. ¿Qué más? La gravedad 9,8. Estos son los datos que voy a necesitar, por eso pongo aquí. Entonces la figura es la misma anterior, no hay necesidad de repetirla. Vamos a hacer cálculos para el literal A. Nos piden el tiempo que emplea el proyectil en alcanzar la altura máxima. Solo aplicamos una fórmula. Velocidad inicial por el seno del ángulo sobre gravedad. Entonces toca reemplazar 40 metros sobre segundo por el seno de 60 grados sobre la gravedad 9,8
metros sobre segundo cuadrado. Se elimina metro y un segundo, quedándome segundo, correcto. Hago las operaciones. 40 por el seno de 60 dividido para 9,8 me da 3,53 segundos. 3,53 segundos, correcto. Ese es el tiempo que emplea el proyectil en alcanzar la altura máxima. Y tiene lógica porque en el otro caso del problema anterior, pues el mayor tiempo es superior a eso, 5 y algo más. Para el literal B, nos pide la altura máxima. Altura máxima, existe una fórmula, H mayúscula. Es decir, ya ahí ya no sube más. Es velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo. Todo dividido para 2 gravedades. Entonces tendríamos que coger 40 metros sobre segundos, elevar al cuadrado por el seno de 60 grados elevado al cuadrado sobre 2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces tendríamos que H mayúscula, altura máxima se lee, sería 40 al cuadrado, me da 1600 por el seno de 60 elevado al cuadrado. Arriba ya me queda 1200. Metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Sobre, en el denominador me queda 19,6 metros sobre segundos cuadrados. Se elimina el segundo cuadrado con segundo cuadrado y un metro con un metro, quedándome metro. Entonces hay que dividir 1200 para 19,6. Me da 61,22 metros. Claro, 61,22 metros está correcto porque en el problema anterior nos daban una altura de 35 metros, que está más abajo, ¿no? La altura máxima es 61,22 metros. Bueno, chicos, preguntas. ¿Alguna pregunta? Algo que no se haya entendido. Recuerde que estos problemas están relacionados con el movimiento parabólico, que no es más que una composición de movimiento
el de avance, que es movimiento horizontal, y el de la subida y descenso, que es el movimiento vertical. Combinación de dos tipos de movimiento. Se refiere a este movimiento de aquí. Ustedes ven, nos daban una altura, pero esta altura no es la altura máxima. La altura máxima estaría más o menos por aquí, es más arriba, y nos salió pues más de 35 metros, 60 y algo metros. El otro tiempo en el que está también a 35 metros está ya descendiendo el cuerpo. Y ahí hay un tiempo mayor al tiempo que alcanzó la altura máxima. La altura máxima está por 3 y algo más, ¿no? Pues eso nos queda un minuto. ¿Sí? Entonces, hay que entender siempre aplicando una lógica. Este de aquí es 5,85, pero ya el cuerpo pasó de la altura máxima. Ya está descendiendo. En cambio, el tiempo que emplea hasta alcanzar la altura máxima es menor, 3,53, y es mayor en el caso de la altura de 35 metros, que está más abajo. Todo eso siempre hay que pensar, hay que razonar para entender el ejercicio. Hasta ahí la clase de hoy. Espero haber sido explícito.